un nuevo video sobre historia antigua. En este caso vamos a tener el tema de la antigua Grecia, presentado por el historiador internauta. Muy bien, para empezar en este breve video hablaremos de lo que sería el entorno político de la antigua Grecia. Muchos confunden que Grecia es una entidad o nación o estado centralizado. Y es algo erróneo. La verdad que los griegos nunca fueron una organización centralizada o una nación, sino un conjunto de ciudades-estados o polis griegas dispersas entre el Peloponeso, Ática, Asia Menor y el Mar Negro, ubicado en el sur de Europa y siendo la entrada principal hacia Asia. Tengamos en cuenta de que en muchos momentos de la historia dichas ciudades formaron alianzas, incluso una coalición o ligas entre ellas o enemigos externos. Grecia es cuna de la civilización occidental, y eso sí, eso hay que dar el mérito. Nos proveyó lo que serían las bases para nuestra democracia moderna, inventos, forma de pensar, investigación científica, grandes nombres, historia, lengua, mitos, deidades, todo que actualmente en nuestro mundo es muy admirado. Seguro acá sabrán quién es Zeus, Hades, Ares, Poseidón, por juegos, por películas o series, o también la famosa guerra de Troya, héroes como el gran Heracles o Hércules, sería Aquiles, o monstruos como Medusa. Pero bueno, seguimos. Bueno, como seguimos en la antigua Grecia, como toda civilización o cultura, tiene un origen, y en este caso tenemos la suerte de que su origen está datado entre el año 3000 a 1500 a.C. ¿Y esto a qué me refiero? Previamente a esto, Grecia tenía poblaciones pero ajenas. Sufrió una oleada de migración como zona de paso entre Asia y Europa. Tenemos que tener en cuenta que vinieron probablemente jonios, eolios, dorios, arcadios, y que con el tiempo estos pueblos transformarían de cierta manera aportando cultura, técnicas, conocimientos a la población autóctona o local. Y esto en cierta manera digamos que influenciaría mucho dando las primeras bases de la cultura helena. Voy a mencionar que en el año 1200 a.C. hasta el 700, cuando se ven los primeros vestigios, o sea, de la cultura helénica en ascenso, Grecia entraría en una época de la llamada Edad Oscura. Muchos historiadores creen que eso se debe a una excursión de los pueblos del norte, como los dorios, que incitaron a una cierta migración de parte de la población local, y que dicha población migró hacia las islas insulares como Creta, Rodas. Con el tiempo, esta población volvería a retomar la tierra continental de la Grecia y fundando de paso ciudades o refundando en base a las antiguas ciudades, como fue en Esparta o Atenas. Con el tiempo, los griegos, junto a la población local, crearon los cimientos de una gran civilización. O sea, Grecia a la larga tendría una época llamada la época de la Magna Grecia o la época de la Grecia Grande, que no solo se va a concentrar en la área de influencia local que es el mar Egeo, sino que se va a expandir por otros lugares como el mar Mediterráneo, el mar Negro, el Mármara, norte de África, sur de Europa, Italia, la península ibérica, y con el tiempo esto transformaría en cierta manera y tendría un gran impacto y una zona de influencia de parte de los griegos hacia la población local, como pasó con Siracusa, Cartago, Fenicia, los egipcios, que en cierta manera agarraron algunos conocimientos para poder aplicarlos. No es la primera vez ni la última que los griegos tengan contactos con civilizaciones más lejanas de sus fronteras.
Luego aparecería Alejandro Magno que lo va a expandir hacia más al oriente. Pero mientras tanto, los griegos de cierta manera volverían a tener su zona de influencia original y a la larga se expandiría. Como dice acá, los griegos tienen origen por diferentes tipos de oleadas de migratorias. O sea que la Grecia sería un crisol de culturas que con el tiempo moldearían la llamada cultura helénica, a causa de excursiones de otros pueblos, porque claro, estas excursiones fueron algunas para saquear y otras por tierra o falta de comida, y que con el tiempo se asentarían o serían desplazadas hacia otros lados también. Y esto formaría en base una parte de la historia griega. También esto explicaría también la época oscura que hubo entre el año 1200 al 700 a.C. Se le dice Edad Oscura porque no hay mucho vestigio, pero se cree que esto hubo y también pudo haber pasado. Y bueno, como mencioné, la época de la Magna Grecia sería uno de los momentos de gran alza. Tenemos que tener esto en cuenta. En un momento de la historia las ciudades se expandieron por todo el Mediterráneo y el Mar Negro en busca de nuevas tierras, comercio o también exilio, con el fin de expandir la cultura y la zona de influencia frente a las demás ciudades o estados. Esto abrió nuevos mercados para el comercio como nuevos aliados, rutas, además de que muchas de las zonas colonizadas fueron costeras y muy rara vez se adentraban en tierra firme. Generalmente desplazaban o negociaban con la población local. También hubo enfrentamientos, cosa que es muy común cuando se inicia una empresa de tipo de colonización o expansión. Pero terminaba con una intervención generalmente de la metrópoli griega anfitriona que en cierta manera incentivaba eso también. O sea, generalmente de parte de la metrópoli como Esparta, Mégara, Atenas se incentivaba la inmigración con el fin de aumentar su comercio y zona de influencia. Pero bueno, tengamos en cuenta que muchas de estas ciudades, estados, debido al aumento de la población y la falta de tierra, migraban. También algún conflicto, como ponerle un caso de que su ciudad fuera destruida, la población sin tener ningún lugar automáticamente migraba en busca de nuevas tierras, como pasó con Roma también. Pero tengamos en cuenta de que esto pudo haberse dado por muchos factores también. La sed de aventura, comercio, ganancia, prosperidad también. Y también como parte del Estado o ciudad, Estado o un tipo una empresa privada también, que esto fue incentivado también para la expansión. Con el tiempo, cuando la Magna Grecia empieza a decaer debido a las guerras internas y también la intervención de otras potencias, primero los persas en Asia Menor, las tribus escitas del norte en el Mar Negro, el ascenso de Roma, en Sicilia tenemos a Cartago, como en España, los fenicios, la caída y el ascenso de parte de Egipto y las migraciones de las tribus del norte. Esto con el tiempo va a empezar a tener una decaída, sumado a los conflictos internos que tiene cada ciudad-estado que con el tiempo van a debilitar esto. Y muchas de estas colonias terminarían siendo abandonadas, absorbidas o directamente serían independientes, incluso más prósperas que la metrópoli, como pasó con Siracusa. Pero bueno, los conflictos entre las polis. Como toda expansión o como todo conflicto regional, siempre se suele haber un conflicto interno, una lucha de interés entre ambas ciudades-estados. Tenemos en cuenta que en Grecia hubo muchas. Algunas desaparecieron, otras actualmente siguen en pie, pero ya no son las mismas, como Atenas y Esparta. O directamente se unieron a otras. Grecia vivirá un sinfín de conflictos, pero habrá dos que van a trascender en la historia. En este capítulo vamos a mencionar dos. Las guerras médicas contra el imperio persa, que fueron dos, uno con Darío y otro con Jerjes, y después la guerra
entre la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, versus la Liga de Delos, que al final, digamos que terminarían como una tipo victoria parcial por Esparta, luego va a decaer y va a haber el ascenso de otras, pero con el tiempo sería una victoria donde nadie gane. Bueno, sí, con el tema de la Grecia antigua debemos tener en cuenta muchos factores para empezar. Como mencioné, hubo dos conflictos, como las guerras médicas, que más bien fueron dos, y la llamada guerra entre el Peloponeso y la Liga de Delos. En resumen, la primera permitió la unión y el fortalecimiento y la creación de una coalición, pero a la larga el recelo, los conflictos previos a la guerra médica entre las ciudades-estados al final se impusieron, y esto a la vez condenó a la unificación, a la creación de un estado o una entidad centralizada que pueda hacer frente a los persas. Más bien el conflicto persa se va a dejar con el tiempo a un lado y más perduraría los conflictos entre las ciudades-estados que hubo. Esto se debe que, para empezar, cuando se creó la primera liga, que es la Liga de Delos, todas las ciudades-estados tuvieron que pagar un tributo con el fin de mantener y preservar la flota ateniense, que dicha flota servía como escudo. Pero con el tiempo, o sea, los recelos, también el temor de que Atenas tenga tanto poder sobre las demás, hizo que dicha liga se fragmentara, y la de Peloponeso al fin de cabo se impuso, liderada por Esparta. A diferencia de Atenas, que posee una gran flota, los mejores marineros y puertos, Esparta contaba con sus soplitas, los llamados soplitas espartanos. Pero con el tiempo dicha formación sería copiada y asimilada, pero no tendría la misma eficiencia que se solía tener, y los espartanos se impusieron con la derrota y el sitio de Atenas. Tengo que mencionar que Atenas cayó más por la peste que por las espadas de los mismos espartanos, debido a que contrajeron dicha enfermedad mediante el envío de granos traídos de Egipto. Pero como Esparta, o sea, Esparta al final venció, pero el problema con Esparta fue que no poseía las suficientes tropas para imponer su dominio, y muchas ciudades ya reclamaban o recelaban el nuevo poder espartano como Tebas, y esto generó a la larga una disolución total, y los conflictos volvieron a nacer. Dichos conflictos permitió el ascenso de una potencia regional, en ese entonces un poco conocida, que era el Reino de Macedonia, que al final se impuso al mando de Filipo II, y Alejandro Magno, conocido como el Grande, se impondera ante los demás. Tengamos en cuenta que Filipo fue uno de los, digamos, artífices o creadores de la falange, sumado que él reunió bajo su liderazgo mediante la conquista o la diplomacia en unas ciudades-estados, creando una coalición que, bueno, más bien fue nombrado en una reunión que hizo con los principales líderes de las ciudades-estados con el fin de unificar todo e iniciar una empresa contra el imperio persa, o sea, una campaña, cosa que nunca lo va a ver. Los persas estaban muy atentos a la situación que pasaba en Grecia. Se cree que los mismos persas pagaron su asesinato. Filipo va a morir asesinado a causa de su guardaespaldas, que lo va a traicionar, dando como sucesor a un joven Alejandro Magno. Previo a su campaña, Alejandro tiene que solucionar muchos problemas tanto internos como externos. En el norte, en Tracia, tendría las revueltas y las invasiones de parte de tribus que con el tiempo fueron sofocadas. Mientras tanto, en el sur, muchas de las ciudades-estados que juraron lealtad a Filipo no tuvieron la misma lealtad con él, así que mediante la fuerza las subyugó y las conquistó totalmente, y otras terminaron destruidas con la población esclavizada o aniquiladas, terminando esta campaña dentro de lo que sería la Grecia y Macedonia, y las fronteras emprendería una campaña hacia el imperio persa, dando la primera gran batalla en Gránicos, cerca de las costas de Asia Menor. Esto le permitió entrar a la capital de la satrapía en Sardes y Halicarnaso,
donde digamos que de ahí tuvo un buen recibimiento de parte de muchos colonos y ciudadanos de la antigua Grecia que vivían subyugados de la Persia en ese entonces. La batalla de Ixos permitió su control total de Asia Menor, sumado a la siguiente batalla que fue la de Isos, que le permitió la entrada hacia Oriente. En este punto tendría dos opciones: ir y retomar lo que sería Levante y Egipto, o seguir hacia Babilonia, temiendo de que los atacaran, sumado que tenía que eliminar a la flota persa en el mar Mediterráneo para que no amenazara su suministro, y mucho menos a sus refuerzos que llegaban de ahí, y tener una base segura para el envío de tropas, decidió tomar Fenicia. Digamos que el asedio de Tiro fue uno de los más importantes ya, batallas que tuvo. O sea, Tiro era una tipo isla que, bueno, duró mucho tiempo y como represalia Alejandro decidió destruirla. Pero mientras tanto, luego del asedio de Tiro siguió la de Gaza, que no fue tan difícil, y esto le permitió la posterior entrada a Egipto. Egipto se rindió. Más bien el sátrapa, que es el gobernante local persa, formalmente entregó su reino, su gobernación a Alejandro. Alejandro, viendo esta actitud, decidió mantenerlo. De ahí fundó una ciudad, una de las más grandes y poderosas que conoce el mundo antiguo, que fue la ciudad de Alejandría, muy conocida por su faro y su biblioteca antigua. Luego fue coronado por el sacerdote de Amón como hijo de una deidad y el faraón legítimo del antiguo Egipto, dándole también poderes divinos dentro de la población y el apoyo. Después de eso, Alejandro giró hacia Oriente otra vez su mirada, dando la última y más grande batalla que tuvo contra el imperio persa, la batalla de Gaugamela, superada 3-1, mediante su genio táctico, logró vencer al mismísimo Darío que comandó las tropas. Darío, viendo que la batalla estaba perdida, decidió huir, junto con el tesoro y una gran parte de su ejército que quedaba, y sus generales más leales, cosa que no fueron leales ya que luego de un tiempo fue traicionado y lo asesinaron. Alejandro jurará venganza después de esto y decidiría perseguir a los asesinos hasta las satrapías más orientales, llegando, o sea, Alejandro llegó más hasta Asia Central, se puede decir, mediante una serie de campañas. Luego de eso giró su mira hacia la India. En ese entonces la India era un conjunto de pequeños reinos. En ese reino había el reino de Poros, que bueno, pero previo a la campaña, digamos que sufrió un motín. Digamos, sus tropas ya estaban muy cansadas de la situación que tenían. Para empezar, Alejandro se fue muy lejos de su casa. Para empezar, uno de los tantos reclamos que tenía era que sus campañas eran muy, pero muy largas y que estaban lejos de su patria materna. Así que, bueno, las tropas exigían volver inmediatamente a Grecia y a Macedonia. Alejandro quería continuar. Si no hubiera este motín y esta amenaza que tuvo de parte de sus generales y hombres, podría decir que incluso podría haber llegado hasta la misma China. La última campaña que dirigió fue la batalla de Lysda, que fue cerca del río Indo. Y bueno, de ahí digamos que decidió volver a Babilonia, donde próximamente iba a planear otra campaña, precisamente en la península arábica y Italia, cosa que no se va a dar porque él va a morir joven a los 33 años. Se cree que debido a una enfermedad que contrajo. Voy a mencionar un dato extra. En su regreso desde la India hasta Babilonia, digamos que partió hacia el 3. El primero tuvo que pasar por el desierto iraní, posiblemente como castigo a las tropas que se sublevaron o a las que amenazaron, con el fin de que con el tiempo se vayan desgastando. Cosa que va a pasar al final. O sea, una gran parte del ejército moriría por la sed y las enfermedades. Luego de eso también hay que tener en cuenta que mandó a un general para que circunnavegue la península arábica, porque tenía la idea de buscar una ruta que pueda unir tanto Grecia como Oriente, o sea, Babilonia y todo eso, cosa que no pudo. Y finalmente el mismísimo Alejandro llegó a Babilonia. Tenemos en cuenta que de ahí
nunca volvería a salir de esa ciudad. El imperio mismo que había creado tan rápidamente en menos de 15 años va a colapsar directamente. O sea, Alejandro ya tenía un heredero, su mujer estaba por dar a luz al futuro rey del imperio, pero como era muy joven, supongo que tenía un tipo de hermanastro que, bueno, mentalmente era incapaz de gobernar. Los generales que acompañaron a Alejandro decidieron tomar el asunto en sus manos y se proclamaron como protectores del imperio, cosa que no se va a dar así. 13 años después de su muerte, la dinastía de Alejandro, o sea, la familia real, o sea, su madre, su esposa, su hijo y todos los familiares que tenía a su alrededor, toda persona que pudiera haber reclamado el imperio, fueron asesinados. Y esto acabaría con así el linaje de Alejandro Magno. Su tumba es actualmente un misterio. Se cree que puede estar en Egipto. Luego de su muerte, su cadáver fue llevado por todo el imperio. Se cree que Ptolomeo había robado la tumba y se la había llevado en algún lugar de Egipto con el fin de preservarlo, según las tradiciones egipcias. Pero bueno, uno de los dos generales que tenemos en la historia muy famosos fueron los Ptolomeos. El general Ptolomeo que daría inicio a la última dinastía, la Ptolemaica. Aclaro que la última faraón o faraona sería Cleopatra. Y finalmente Antígonas, que gobernaría en Grecia y Macedonia, que va a caer luego con el tiempo. Luego muchos reinos se van a revelar como los partos, los bactrianos, los reinos indios, el Levante también, Israel, Armenia, Pérgamo. Muchas ciudades empezaron a levantarse como Esparta, Atenas, incluso muchas ciudades empezarían a, digamos, debido a este conflicto que hubo, se alzarían con el tiempo. Y nacerían también nuevas potencias como lo que pasó con Roma y Cartago, Epiro. Debido a los conflictos que había entre los diádocos, em, digamos que al final se impone Roma. Roma con el tiempo vencería a Cartago y a Epiro. Luego de ahí entraría a la Grecia continental, vencería a Antígonas, a sus sucesores también, y finalmente empezaría a conquistar lo que sería el Medio Oriente y el Levante y Asia Menor. El último reino que va a quedar de los diádocos sería Egipto, que con el tiempo va a caer. Y esto proclamaría directamente el fin de lo que sería el legado de Alejandro y los sucesores. Pero la cultura helena sería transformando e impactando a la misma Roma. Si nota muy bien, los mismos dioses que tienen los romanos son iguales que los griegos, solo con un breve cambio de nombre. También las ciencias e investigaciones, las obras, la arquitectura y también costumbres fueron traspasadas a los mismos romanos que vieron y asimilaron esta cultura a la propia. Pero bueno, con esto terminaríamos el video. Tengamos en cuenta que Grecia con el tiempo va a ser una provincia del Imperio Romano para luego ser bizantina. En un tiempo va a estar bajo los estados latinos de parte de los cruzados al Imperio Otomano. Y del Imperio Otomano va a empezar digamos, a iniciar la llamada independencia griega, que con el tiempo va a dar inicio a la llamada la Grecia moderna. Pero eso no está en nuestro contenido de hoy, pero dentro de muy poco subiré un video explicando de las revueltas en los Balcanes. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, les deseo buena suerte a todos. Lo siento porque el video es largo, pero siempre me gusta mencionar algunos tips de historia o algunos datos que suelo encontrar en algunos libros. En caso que quieran seguirnos, suscríbanse y dentro de muy poco voy a subir otros videos. Buena suerte, chicos.